Buenos días, mi nombre es Adriana Helves, mi grupo está conformado. Buenos días, nuestro grupo está conformado por Leo Márquez y mi persona, Adriana Helves. A continuación le venimos a hablar sobre la redacción como medio de expresión, las técnicas de redacción. Tenemos el artículo de opinión. Un artículo de opinión son textos de opiniones personales que abordan de forma extensa un determinado tema, con el objetivo de expresar y demostrar una opinión o análisis sobre un determinado tema. También con la finalidad de orientar o influir al público que lo lee o le escucha. El artículo de opinión es un subgénero del periodismo que busca comentar y persuadir a los demás. Su estructura se basa en introducción, en desarrollo y conclusión. En la introducción es la primera parte del artículo que brinda un adelanto de la información a continuación, o en pocas palabras, es la que presenta la controversia y la opinión del autor. En el desarrollo se exponen todos los argumentos sobre la opinión que se sostiene. Acá el autor demuestra todas las opiniones, todas las informaciones encontradas sobre un tema determinado. Y en su conclusión, simplemente es la apelación final que invita a reflexionar sobre el argumento. Acá el autor tiene la posibilidad de colocar recomendaciones, reflexiones o comentarios, ya sean positivos, sobre el determinado tema. Los artículos de opinión se caracterizan por ser una exposición de carácter argumentativo y persuasivo. También se caracterizan por tratar temas variados y relevantes, además de ser un subgénero del periodismo. La analogía. La analogía consiste en la comparación o puesta en relación de diversos referentes. Es decir, que es una comparación que relaciona dos o más objetos apreciando simplemente las características particulares y semejantes entre cada uno de ellos. En otras palabras, la analogía corresponde a dos cuestiones diferentes, pero que se relacionan de acuerdo a la semejanza entre dos cosas que no lo son del todo, y se clasifican según el tipo de analogía, ya sea analogía simétrica o asimétrica. La analogía simétrica es la que sus referentes comparados pueden ser intercambiados sin ser alterados, y a su vez se divide en sinonimia. La palabra sinónima significa que es la relación semántica entre dos palabras o cosas que tienen similitud en su significado, por ejemplo, luz y lámpara. Complementariedad es la que vincula objetos que requieren del uno o del otro para cumplir su rol. Ejemplo, cama y descanso. Congénicas son de objetos, palabras, cosas o animales que pertenecen a una misma categoría. En este caso tenemos como ejemplo novela y cuento, que pertenecen a la categoría literaria. Los tipos de asimétricas son aquellas en las que los referentes no pueden ser intercambiados y no indican semejanza alguna. Y pueden ser de oposición, de ubicación, de secuencialidad, de función, de producto, entre otras, donde cada una de ellas representa a un grupo correspondiente. Los puntos de vista. Nosotros conocemos como los puntos de vista como la postura desde la cual se desarrolla la acción y los acontecimientos de una historia. Estos puntos de vista dependen desde las perspectivas del autor que desarrolla el tema y se caracteriza por permitir que cada persona pueda expresar de manera libre su opinión acerca de un tema específico. Como ya mencioné antes, el punto de vista depende exclusivamente del autor que elige escribir una narración y se puede clasificar de acuerdo a la posición corporal o la forma en que quiere ser narrado el autor. Esta puede ser en primera persona, tercera persona limitada y tercera persona omnisciente. Cuando hablamos de un punto de vista en primera persona, queremos hablar sobre que el lector ve los eventos de la historia a través de los ojos del narrador. En la tercera persona limitada es cuando el narrador cuenta desde el punto de vista
revelando así los pensamientos, emociones y motivaciones que protagonista. Esto se realiza desde el exterior. Y en tercera persona omnisciente es cuando se brinda acceso a los pensamientos, emociones de cualquier personaje en cualquier momento a lo largo de la historia. Esto quiere decir que no solo se presentan los pensamientos del protagonista, sino de todas las personas que participan en la narración. Las exposiciones. Las exposiciones suelen presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y desarrollar una serie de ideas. Los elementos de la exposición son tres, que son muy importantes. Son el emisor, el receptor y la relación entre el emisor y el receptor. El emisor, como todos sabemos, es la persona que posee los conocimientos suficientes acerca del tema y es el que quiere transmitirlo. El receptor es simplemente la persona o el grupo a quien se dirige una exposición. La relación entre emisor y receptor es básica y es fundamental para la información que se quiere transmitir, ya que se debe transmitir de forma efectiva y afectiva. El emisor aquí debe adaptar su exposición al tipo de receptor que va dirigido. Las exposiciones se clasifican de acuerdo a su clase y se atienden a su forma. Pueden ser narrativas, descriptivas, argumentativas o se pueden clasificar según la temática de la exposición en textos expositivos como científica, didáctica, divulgativa, humanística o periodística. Todas estas exposiciones cumplen con la característica de ser breves, concisas y concisas. Además, aclarar el tema de que se va a hablar y brindar información en un orden lógico. La inferencia es la capacidad que tiene un individuo de obtener conclusiones que no han sido manifestadas de manera explícita. Esto quiere decir que antes de conocer o descubrir un resultado de una conclusión, ya nosotros previamente habremos hecho una inferencia, que es donde nos imaginamos cuál es el resultado de la situación. Estas inferencias se clasifican en inferencias estadísticas que permiten inducir a través de muestras estadísticas el comportamiento de una determinada población. Inferencia del comportamiento, que es la que permite analizar las formas de comportarse del ser humano en general. Acá nosotros podemos conocer por medio de la inferencia cuál es el posible o los posibles motivos del comportamiento de una persona. Y todas las inferencias se caracterizan por deducir a conocimientos previos y utilizar un razonamiento lógico. En las consultas de fuentes conocemos que son recursos que brindan información sobre un determinado tiempo. Estas consultas de fuentes surgieron a partir de la necesidad del hombre, que tenía para satisfacer todo tipo de demanda académica o pedagógica. Estas son herramientas de trabajo y que son totalmente indispensables. Estas se clasifican según su originalidad, según su investigación y según la naturaleza física. Según la originalidad de las consultas de fuentes pueden clasificarse en primarias, secundarias y terciarias. Por otro lado, según su investigación pueden ser artículos publicados en línea y en forma impresa, artículos periodísticos y editoriales y artículos de sitios web. Y por último, según su naturaleza física, pueden ser fuentes documentales o no documentales. Los argumentos son una prueba lógica que sirve para justificar o refutar algo. Los argumentos dependen simplemente del autor y es de opinión libre, como también tiene sus propósitos de persuadir, convencer y refutar sobre un tema determinado. Los argumentos pueden ser clasificados en racionales y emocionales. Los argumentos racionales son aquellos que utilizan contenidos verificables, datos, hechos históricos y citas autores.
En esto se realiza antes de llegar al argumento, se realiza un estudio, una investigación, donde se pueden observar y comprobar que la información dada es real. Y en los argumentos emocionales son aquellos que se basan en lo afectivo, ejemplo en la experiencia personal y las tradicionales cultural. Aquí el autor expresa desde el punto de vista de lo que siente sobre algún tema determinado. También podemos encontrar juzgar y promover. Juzgar se conoce como juzgar la valoración de hechos y circunstancias para tomar una decisión. Todas las personas tendemos a juzgar en forma estética, política o jurídica. El juicio estético no es un juicio de hecho, sino un juicio de valor, y es capaz de demostrar la consideración de la belleza de algo o de alguna situación. Todo esto depende del autor. El autor tendrá la perspectiva de ver la belleza de alguna situación, es decir, el lado positivo de algún problema. Acá no todos los autores tienden a verlo, a tener la perspectiva de igual forma. En juicio político es el encargado de determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos. Y en juicio jurídico permite que la norma jurídica opine y analice hechos jurídicos a través de la reglamentación. En promover, conocemos que promover es la fomentación o la realización de una cosa. Aquí va implicada los sentimientos, la emotividad y la incentivación que tiene una persona. La promoción permite incentivar y exponer los análisis y opiniones de las personas. En controlar, nos referimos al dominio sobre algo o alguien, que se encarga de evaluar y analizar si se cumplen o no los objetivos propuestos en un tema determinado. Todos estos procesos se realizan durante un proceso o un tiempo determinado. En pronosticar, todas las personas podemos predecir eventos futuros con la imaginación y el uso del razonamiento. Es decir que pronosticar significa emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en un futuro, basándose simplemente en un análisis o en consideraciones de un juicio. Para pronosticar se encuentran influenciados el juicio y el control. El juicio es porque en pronosticar muestra las perspectivas del autor. Y en controlar es porque debemos aprender a controlar en un tiempo determinado si se pueden cumplir todas y cada una de las metas que se quiere dar a conocer. Muchas gracias.